a todos. En la actividad pasada se concluyó el tema de la medicina legal en la familia, la mujer y la libertad sexual. Conocieron así aspectos médico-legales relacionados con la violencia familiar, el embarazo, el aborto y los delitos contra la libertad sexual. En el día de hoy estudiaremos la identificación médico-legal, que es la parte de la medicina legal encargada de estudiar los métodos utilizados para establecer la identidad de una persona o un cadáver. Los objetivos que nos proponemos en la actividad orientadora de hoy son: establecer la diferencia que existe entre identidad e identificación, reconocer los fundamentos y métodos necesarios para establecer la identidad de edad, raza y sexo, tanto en el vivo como en el cadáver, reconocer la trascendencia que tiene la determinación de la paternidad, en función de la formación del médico integral comunitario. Para dar salida a los objetivos, estudiaremos identidad e identificación, identidad personal, identidad absoluta, identidad relativa, importancia médico-legal de la determinación de la edad, sexo y raza en el vivo y en el cadáver, filiación, el peritaje médico-legal en los conflictos de filiación, el ADN. La identidad es el conjunto de caracteres o peculiaridades que sirven para distinguir o diferenciar a un individuo de otro, dentro de la misma especie, o simplemente son las características que hacen que una persona sea diferente a las demás y solo igual a sí misma. La identidad se verifica en dos formas, una absoluta y otra relativa. Identidad relativa. Está dada por características o peculiaridades de una persona, por ejemplo, edad, sexo, raza, talla. Algunos autores la llaman identidad general o tetralogía identificativa. Identidad absoluta. Está dada por un grupo de elementos que permiten establecer que ese individuo es él y no otro. Aquí se incluyen el aspecto general, la fisonomía, el peso o corpulencia, características de la piel, el pelo, las uñas, el iris de los ojos, las impresiones dactilares, el aparato dental, tatuajes, estigmas profesionales, malformaciones, etc. La identificación médico-legal comprende los métodos para establecer la identidad. Se puede realizar tanto en vivos como en cadáveres, ya sean recientes o restos óseos. Para realizar la identificación personal se emplean métodos de comparación como estudios de señales corporales individuales, ejemplo, tatuajes, cicatrices, lunares, traumas antiguos, entre otros. Estudios radiológicos. Se hacen por comparación de estudios realizados ante mortem y los que se obtienen post-mortem. Estudios odontológicos. Tienen un valor identificativo absoluto como la dactiloscopía. Estudios antropológicos. Ejemplo, la osteología comparada, la técnica de superposición cráneo-fotográfica, la reconstrucción escultórica, la dactiloscopía. Estudio genético de ADN y otras pruebas sanguíneas de laboratorio biológico. Uno de los métodos de identificación es la verificación y comparación de traumas antiguos y anomalías óseas. El origen de la odontología forense como especialidad se reconoce desde 1897 en Francia, cuando los cadáveres de 126 víctimas del incendio en el Bazar de la Caridad en París fueron en su mayoría identificados por el doctor Oscar Amoedo, de nacionalidad cubana, quien trabajó junto con dos odontólogos franceses. Al año siguiente publicó El arte dental en medicina legal, que fue su tesis de doctorado en medicina en la Universidad de París.
La pericia odontológica es un método de identificación. Se emplea en sujetos vivos, cadáveres, restos óseos y marcas de mordeduras, con el fin de alcanzar la identidad de una persona o un cadáver. Es solicitado por la autoridad judicial o policial y lo realiza el profesional odontólogo mediante los conocimientos especializados que posee. El análisis de las marcas de mordida está basado en el estudio odontológico de la individualidad de la dentición humana, pues al igual que la dactiloscopía, presenta 4 características fundamentales que le hacen merecer su gran capacidad de identificación. Ellos son únicas, invariables, permanentes, clasificables. La antropología forense es la ciencia que trata del origen, evolución y diferencias morfológicas del hombre. Tipos de antropología. Física. Estudia el desarrollo del hombre. Incluye la forense. Social o cultural. Estudia la conducta social del hombre. Militar. Para producir armamentos más manuables, entre otras. Ergonómica. Para confeccionar ropas, calzados, muebles de mayor comodidad. Y criminal, estudia los caracteres somáticos y psíquico-físicos del delincuente. Identificar un cadáver es buscar los signos físicos mediante los cuales es posible reconocer la personalidad civil de un desaparecido. Desde el punto de vista penal, es la primera prueba a evaluar. La identificación en el cadáver se emplea en casos de cadáveres irreconocibles por su rostro, cadáveres fragmentados, carbonizados, putrefactos, esqueletizados. La identificación en estos casos corresponde a la antropología forense. Para identificar un cadáver, es necesario comenzar por determinar la tetralogía identificativa. Edad. Para determinarla es necesario el estudio de la cronología de los puntos de osificación, su unión y fusión de las epífisis. Estatura. Se determina con el empleo de fórmulas matemáticas, a partir de medir los huesos largos, preferiblemente del mismo lado. Sexo. Para su determinación se necesita el estudio del cráneo, la mandíbula y el hueso ilíaco principalmente. Raza. Se determina mediante la osteometría y la osteoscopía básicamente en el cráneo. En las determinaciones secundarias se busca la causa de la muerte, el tiempo de la muerte, etc. La búsqueda de restos óseos se realiza en caso de enterramientos masivos debidos a guerras, desastres naturales como terremotos, tsunami, ciclones, entre otros. Se utilizan diferentes técnicas como son información histórica, fotografía aérea, métodos ecológicos, geofísicos, químicos, botánicos, arqueológicos y de excavación, entre otros. Es importante para todo médico conocer cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta si es necesaria su participación en situaciones de desastre que requieran de la posterior identificación de cadáveres. Estos elementos son: conservar las prendas de vestir, nunca desvestir el cuerpo en el lugar del suceso. Conservar el contenido de los bolsillos, no retirar del cuerpo las joyas y alhajas, nunca extraerles nada en el lugar del suceso. Estimar la edad aparente. Fijar biotipo y la ubicación del cadáver en el lugar donde aparece mediante fotos o croquis. Anotar todas las señales corporales individuales, por ejemplo, alteraciones o lesiones patológicas o traumáticas en la piel y faneras, lunares, tatuajes, cicatrices, enfermedades cutáneas. La identificación en el individuo vivo se basa en el interrogatorio y el examen físico.
Permite verificar los elementos de la tetralogía identificativa, edad, talla, sexo y raza, y elementos de identificación individual. Tiene gran importancia en el derecho civil y penal, así como en la actividad laboral. Por ejemplo, determinar la edad de una persona cuando no es posible obtener su certificado de nacimiento. Para realizar el diagnóstico de la edad, hay que basarse en interrogatorio intencionado con el objetivo de relacionar fechas con eventos importantes en la vida de esa persona y la congruencia con la posible edad en litigio. Por ejemplo, ¿en qué fecha terminó cada ciclo escolar? ¿Qué edad tenía cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial o cuando determinado presidente llegó al poder, etcétera? En el examen físico se verifica peso, talla, desarrollo dentario, mamario y genital, así como de los puntos de osificación, distribución pilosa, su presencia en las axilas, en el pubis, en orificio óptico externo, en la nariz, así como la presencia de canas, estado de la piel, verificar arrugas faciales, púrpuras seniles en brazos y antebrazos. Diagnóstico de estatura. Existen tablas que relacionan la estatura y el peso con la edad. Diagnóstico de sexo. Se establece fácil por los órganos genitales o estudios de laboratorio. Diagnóstico de raza. El diagnóstico absoluto es de competencia antropológica. Generalmente se basa en elementos externos como el color de la piel y de los ojos, así como la forma del pelo. Se describen generalmente la europoide o caucasoide, el negroide, la mongoloide y la mestiza, dada por la unión entre ellas. Es de conocimiento histórico que la determinación de la paternidad era una preocupación, inclusive en tiempos precristianos. Es clásico el caso del hijo que Cleopatra llevó desde Egipto hasta Roma, imputando su paternidad a Julio César y creando un problema político en Roma que terminó con el asesinato del propio Julio César. Desde esas épocas hasta el siglo XX, el parecido físico era el único parámetro concreto mediante el cual se podía tratar de dilucidar si un hombre era o no el padre biológico de un niño. A partir del año 1900, suceden una serie de descubrimientos científicos que revolucionan el conflicto de la filiación. Por ejemplo, se describe el sistema de grupos sanguíneos ABO y se acepta que se transmiten siguiendo el patrón de herencia descrito por Gregor Mendel. Años después, se descubre el sistema RH y los antígenos asociados a los glóbulos blancos llamado sistema HLA. Sin embargo, con el descubrimiento del ADN y el desarrollo de la tecnología para el análisis de la hipervariabilidad natural de ciertas regiones silenciosas del ADN, se inicia el mayor avance para solucionar los conflictos de filiación. Cuando el padre o la madre se niega a aceptar legalmente a su hijo o hija y decide no reconocerlo a través del registro civil de nacimiento, surge el conflicto de filiación. Para el juez dictar sentencia en un conflicto de este tipo, se basa en pruebas documentales que, de no ser concluyentes, solicita la experticia médico-legal para la realización de pruebas hematológicas y heredobiológicas. Así se cuenta con determinación de grupos sanguíneos ABO y factor RH, el sistema de histocompatibilidad HLA, dermatoglifos, comprobación de las semejanzas físicas por estudio antropológico y el estudio de ADN. Desde mediados de los años 90 del siglo pasado, la técnica considerada como tecnología de punta en la solución de los conflictos de filiación es la que hace uso de la hipervariabilidad natural de ciertas regiones silenciosas del ADN conocidas como STR. Es una técnica costosa. Detecta secuencias marcadoras de ADN específicas para cada individuo con una probabilidad de 99,99%.
99% o más. Determina si el presunto padre o la presunta madre son los padres biológicos de un niño o niña y con certeza total 100% si no lo son, teniendo en cuenta que dos seres humanos no pueden tener la misma composición de ADN, pues esta posibilidad se daría en una proporción de 1 en 100 millones e incluso mayor.